Bueno, entonces muchachos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de química orgánica. Es el tema que vamos a trabajar muy bien, llamada también la química del carbono. Ya aquí comenzamos ya el material formalmente del grado 11 de química. La química del carbono, el carbono se caracteriza por ser un elemento de la tabla periódica cuyo número atómico es 6. La química orgánica obviamente va a estudiar los compuestos orgánicos y ustedes saben que los compuestos orgánicos son aquellos que están basados fundamentalmente en carbono e hidrógeno. Tienen carbono e hidrógeno en su estructura, como logran observar ese compuesto que está ahí, que es un compuesto orgánico. Y saben que la configuración electrónica del carbono es un S2, 2S2 y 2P2. Obviamente va a tener 6 electrones, porque su número atómico es 6. Y si su número atómico es 6, van a tener 6 protones. Eso lo vimos el año pasado en lo que tenía que ver con química inorgánica, ¿no? Con relación a la parte de química inorgánica, del año pasado nosotros pues dimos todos los compuestos inorgánicos. Este año vamos a comenzar con la química orgánica, y en la química orgánica obviamente la base fundamental es estudiar los compuestos orgánicos. Miren que ese también es un compuesto orgánico. No necesariamente un compuesto orgánico es el que está hecho solo de carbono e hidrógeno, sino que también pueden haber otros elementos, pero la cadena fundamental o principal es la cadena de carbonos, adicional a la que también puede tener elementos como flúor, cloro, bromo, entre otros elementos químicos de la tabla periódica. Pero para ser un compuesto orgánico debe tener carbono e hidrógeno en su estructura de manera simultánea. Ese carbono e hidrógeno es fundamental para poder identificar la presencia de compuestos orgánicos. Entonces, el carbono se consigue en tres formas alotrópicas. Una forma en forma de hulla, en forma de grafito o en forma de diamante. En forma de hulla lo podemos encontrar, por lo menos el carbón del cerrejón, o cuando prendemos un palo, el palo se convierte en carbón. Ese carbón es considerado hulla natural, es el mineral que obviamente exportan y explotan de las minas del cerrejón. El grafito lo utilizan mucho como material para las minas de los lápices en las puntas. Es una forma alotrópica del carbono, y la forma alotrópica más pura del carbono es el diamante. Pero para que por lo menos haya diamante y se vuelva puro y cristalino, debe pasar millones y millones de años. Y no solamente millones y millones de años, sino que en el suelo debe haber una alta presión y temperatura, de tal forma que la estructura del carbón cambie y se vuelva diamante, que es el estado más puro del carbón. El diamante se considera una piedra preciosa porque, primero, por su escasez, ¿no? Y segundo, por las características que obviamente el que consiga eso, quiere decir que las condiciones en el suelo estuvieron dadas para que el carbono llegara a su forma alotrópica más pura, ¿no? Que es el caso del diamante. Ahora, con base en esto, pues obviamente quiero que vámonos al tablero digital, y en el tablero digital nos vamos directamente, en el tablero digital nos vamos a ir directamente a explicar obviamente lo que les acabo de mencionar en cuanto al carbono. El carbono ya habíamos dicho que su configuración electrónica es un S2, 2S2, 2P6. Entonces el carbono, si tiene la configuración 1S2, 2S2 y 2P2, porque obviamente va a tener 6 protones y 6 electrones. Entonces tenemos una configuración en forma de espines. Ya saben que los orbitales S tienen una sola casa y los P tienen 3 casas. Aquí van a estar el cuarto lleno, aquí el cuarto va a estar lleno, y aquí van a haber un electrón en cada cuarto. ¿Qué pasa? Que el carbono tiene la característica de hibridar. ¿Qué es hibridación? Hibridación es la característica que hace que se junten sus niveles de energía, ¿no? Entonces, cuando los subniveles de energía se juntan, a eso se le llaman hibridación. El carbono puede presentar diferentes tipos de hibridación. Puede presentar hibridación sp3, hibridación sp2,
e hibridación sp1. ¿Eso qué quiere decir? En el sp3 que parte del P se une con el S. En el 2, parte del P se une con el S. Y en el sp1, parte del 2 también se une en el S, pero de forma diferente. Veamos cómo se da la hibridación sp3. En el caso de un S2, queda normal, pero el 2S2 con el 2P2 se van a unir. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar una zona que va a tener ya no 3/4, sino 4/4, porque aquí está el 2S que es 2, y el 2P se van a unir. Pero como el 2S2 tiene 2 electrones y el 2P tiene 2 electrones, uno quedaría, un electrón quedaría en cada cuarto. 1, 1, 1, 1. Es decir, que quedan todos los cuartos llenos. Como todos los cuartos quedan llenos, este átomo de carbono que es capaz de hibridar de la forma sp3 es capaz de formar un enlace con 4 alrededor. O sea, puede formar 4 enlaces alrededor de él cuando el carbono se presenta de esta forma. O sea, que te va a tener 4 enlaces, obviamente por las 4 flechitas rojas que les presenté. Y el enlace común en la hibridación sp3 es que el carbono presente enlace simple. El enlace simple se va a representar con la letra gamma y esta letra alfa, perdón, significa enlace fuerte. O sea, que cuando el carbono hibrida de la forma sp3, el enlace es muy fuerte. Tan fuerte que siempre va a encontrar el carbono de esta forma, de una manera lineal. Un carbono amarrado de otro. Pero esta raya va a representar un enlace sigma, que es un enlace altamente fuerte, difícil de romper. No quiere decir que no se pueda romper, sino que obviamente es difícil de romper. Cuando el carbono se encuentra en su forma de hibridación sp3, decimos que el carbono se encuentra saturado. O sea, que está saturado. Saturado es cuando se encuentra en hibridación sp3 y presenta enlace simple. Ahora tenemos la hibridación sp2. En la hibridación sp2 tenemos lo siguiente. En la hibridación sp2 tenemos, ocurre la siguiente situación en cuanto a la configuración electrónica. Tenemos una configuración, un S2 queda igual, no tiene ningún tipo de problema, pero el 2S2, aquí lo que ocurre es que hibridación es 2P2, lo que pasa es que esto que se ha formado, que habían 4 pegados, donde había uno en cada uno, lo que ocurre aquí en esta situación es que en hibridación 2P2 ya van a quedar 3 átomos unidos, van a quedar, perdón, 2 átomos unidos y 2 se van a independizar. Quiere decir que va a ocurrir esta situación. Aquí va a quedar uno en cada uno, pero estos 2 van a quedar independientes, por eso le llaman sp2, porque nada más van a quedar 2 independientes. Quiere decir que cuando queda de esa forma la hibridación, el carbono va a presentar enlaces dobles. El enlace doble está formado por un enlace pi, el enlace pi es débil, y un enlace de abajo es el enlace sigma, que es el enlace fuerte. Cuando esta situación ocurre de esta forma, decimos que el carbono está insaturado. Ojo, arriba siempre se presenta el enlace débil, que es el enlace pi, y arriba y abajo el enlace sigma, que es el enlace fuerte que se encuentra en la parte de abajo. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, recapitulando, la hibridación del carbono sp2 va a permitir que se generen son enlaces dobles. Y en la hibridación sp1, lo que ocurre es lo siguiente. Teníamos un S2 queda igualito, pero aquí ya quedan totalmente separados los sp1, porque quedaría sp con uno solo y quedarían estos independientes.
quiere decir que se podría formar esta forma nada más. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presenta esa forma, el carbono va a presentar un enlace triple. Cuando el carbono presenta un enlace triple, arriba hay un enlace pi, abajo también hay un enlace pi, y en la mitad hay un enlace sigma. O sea que un enlace triple del carbono está formado por dos enlaces débiles, uno arriba y otro abajo, y un enlace sigma que queda en la mitad, que es un enlace fuerte. El enlace fuerte también se considera un hidrocarburo insaturado. En pocas palabras, recapitulando, el carbono presenta tres hibridaciones: la hibridación sp3, la hibridación sp2 y la hibridación sp1. En la hibridación sp3, el enlace es simple y el hidrocarburo es saturado. En la hibridación sp2, el hidrocarburo es insaturado y presenta enlace doble. Doble, donde hay un enlace débil llamado pi y un enlace fuerte llamado sigma. En el sp1 estamos hablando de un enlace triple donde hay dos sigmas, dos pi que son enlaces débiles, perdón, y un sigma que es un enlace fuerte que está en la mitad. Y también se considera un hidrocarburo insaturado. Esas son las tres formas de la hibridación del carbono. Teniendo en cuenta la hibridación, la posible hibridación que tiene el carbono es capaz de poder cumplir con la tetravalencia, lo que le llaman tetravalencia del carbono. ¿Qué quiere decir tetravalencia del carbono? Que el carbono a su alrededor tiene que tener 4. Eso es lo que vamos a verificar en el siguiente ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el CH2. CH2. Vamos a verificar si el carbono cumple con la tetravalencia. Para cumplir con la tetravalencia, lo que tenemos que tener en cuenta es identificar los átomos de carbono. Alrededor de los átomos de carbono deben haber 4. Esos 4 los voy a representar con amarillo. 4. 2 enlaces y 2. Es decir, que este carbono cumple con la tetravalencia porque hay 4 alrededor. Cuando hablo de 4 alrededor me refiero a las rayitas más la cantidad de hidrógenos que lo amarran al carbono. O sea que ese compuesto, este carbono número 1, sí cumple con la tetravalencia. Y vamos ahora al carbono número 2. En el carbono número 2 también, porque tiene 2 enlaces aquí y 2 hidrógenos alrededor. O sea que el carbono número 2 también tiene 4 alrededor, o sea que también cumple con la tetravalencia. ¿Qué quiere decir tetravalencia? Que el carbono debe tener 4 alrededor para que cumpla con la tetravalencia. Siempre para que cumpla con la tetravalencia, el carbono tiene que tener 4 alrededor, contando las rayitas y los hidrógenos que lo amarran. Por ejemplo, si tenemos el CH4 cumple con la tetravalencia porque tenemos carbono unido a 4 hidrógenos alrededor. Entonces, si tiene 4 hidrógenos alrededor, este carbono también cumple con la tetravalencia. Siempre el carbono debe cumplir con la tetravalencia. Si por ejemplo tenemos CH2, CH3, vamos a ver si este compuesto orgánico cumple con la tetravalencia. Marcamos el carbono número 1 y el carbono número 2. Si marcamos el carbono número 1 y número 2, vamos a contar los que están amarrando. Aquí hay 1 y aquí hay 2. Es decir, que este carbono número 1 no cumple con la tetravalencia. ¿Por qué no cumple? Porque tiene solo 3, 2 hidrógenos y una rayita. El otro carbono, que es el carbono número 2, tiene 3 hidrógenos y una rayita. Este carbono sí cumple con la tetravalencia. O sea que el que no cumple con la tetravalencia es el carbono número 1. Eso tenemos que tenerlo claro con relación a las tetravalencias.
En un compuesto orgánico siempre se debe cumplir con la tetravalencia. Entonces, por ejemplo, tenemos una siguiente situación donde tenemos unos ejercicios. En clase, por ejemplo, yo les voy a decir en este punto que me determinen el tipo de hibridación y la cadena, ¿no? El tipo de orgánico que es y si cumple con la tetravalencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a poner el ejemplo A. Tenemos una cadena vamos a verificar si ese compuesto cumple con la tetravalencia. Agarremos carbono número 1, carbono número 2 y carbono número 3. Vamos a enumerar los carbonos. El carbono número 1 tiene 3 hidrógenos y una rayita si cumple con la tetravalencia. El carbono número 2 tiene una rayita, dos rayitas, una rayita y dos hidrógenos son 3. Y dos rayitas más son 5. O sea que este carbono número 2 no cumple con la tetravalencia. ¿Por qué no cumple? Porque tiene una rayita acá adelante y tiene dos rayitas, serían 3 y 2 hidrógenos son 5 y no son 5, sino que tiene que llegar hasta 4 porque solo debe cumplir con la tetravalencia. O sea que se está pasando con 1. Y el último carbono, que es el carbono 3, sí cumple con la tetravalencia porque tiene dos hidrógenos y dos rayitas unidas. Quiere decir que tiene 4, o sea que sí cumple con la tetravalencia. Donde no cumple es en la mitad. ¿Qué tipo de compuesto es? Como esa cadena tiene un enlace doble en alguna parte del carbono 3. En el carbono 2 entre el carbono 2 y 3 hay un doble enlace. Decimos que esta cadena de carbonos está insaturada. ¿Por qué insaturada? Porque hay presencia de un enlace doble. Entonces es insaturada. Y entonces, obviamente, esta cadena va a prevalecer la hibridación sp2. ¿Por qué sp2? Por la presencia de enlaces doble en la cadena principal. ¿Entendido? Por ejemplo, tenemos otro ejemplo, un ejemplo B. Tenemos CH, un enlace triple y CH. Vamos a verificar si esa estructura cumple con la tetravalencia. Un hidrógeno y 3 rayitas, sí cumple. Y ahora un hidrógeno y 3 rayitas más, ambos carbonos sí cumplen. Tanto el carbono 1 como el carbono 2. También diríamos que esta sustancia es insaturada y además de ser insaturada, presenta hibridación sp. ¿Por qué hibridación? Por la presencia de enlaces triples. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y si tenemos otra estructura, C, una estructura C que es esta, CH, CH3, CH2, CH3, verifiquemos si cumple con la tetravalencia, 3 hidrógenos, una rayita, el carbono 1 si cumple, el carbono 2 tiene 2 y 2 rayitas a los lados, también cumple el carbono 2, porque tiene 2 hidrógenos y 2 rayitas, una de lado y lado, son 4. Y el carbono número 3 tiene 3 hidrógenos y una rayita, también cumple con la tetravalencia. Si cumple, al decir que sí cumple, es un hidrocarburo saturado porque hay presencia de enlaces simples y obviamente la hibridación que tiene es sp3. Y obviamente ya resolvimos el ejercicio.
teniendo en cuenta la tetravalencia del carbono. También les voy a explicar ahora en este momento los tipos, tenemos en cuenta las fórmulas para representar compuestos orgánicos. Fórmulas de compuestos orgánicos. En la fórmula de compuestos orgánicos tenemos la primera fórmula que es la molecular, tenemos la empírica y tenemos la estructural. Les voy a poner un ejemplo de cada una. Un ejemplo de la fórmula estructural es esta. Por ejemplo, si tenemos CH2, dos rayas CH2, esta es la fórmula estructural, la que me muestra la estructura real del compuesto. La fórmula empírica es la que me muestra la cantidad de átomos. ¿Cuántos átomos de carbono e hidrógeno hay? De carbono hay un átomo de carbono y dos átomos de carbono. Yo coloco abajo 2 la cantidad de átomos que tiene. Y la cantidad de hidrógenos que tiene, los voy a contar. Hay 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Es decir, que en total tendría 4 hidrógenos. Y esa sería la fórmula empírica de esta estructura. Es decir, la fórmula estructural muestra la estructura, ¿no? La fórmula empírica muestra la cantidad real de átomos. Cantidad real de átomos. Y la fórmula molecular muestra la forma resumida de átomos, simplificación de átomos. ¿Cómo así simplificación? Hombre, que si tenemos CH2, C2H4, al simplificar, saben que mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Quiere decir que al simplificar la cantidad de átomos me quedaría CH2. O sea que la fórmula, si la fórmula empírica es C2H4, la fórmula molecular será CH2, sacándole la mitad a la cantidad de carbono que son 2 y la mitad a la cantidad de hidrógeno que son 4. Lo que quiero aclarar es que cuando vayan a sacar la fórmula molecular, tienen que simplificar. Si le van a sacar mitad a ambos, mitad a ambos. No es que uno tenga mitad y el otro tenga tercera. Ahí no se puede hacer nada. Cuando la fórmula molecular y cuando la fórmula empírica son iguales. Cuando ambos no tienen ni mitades, ni terceras, ni cuartas, ni quintas. Es decir, que no se pueda simplificar. Si la cantidad de átomos no se puede simplificar, la fórmula molecular y la fórmula empírica son iguales. Ahora, la fórmula estructural se puede simplificar también. Hay una forma simplificada de una fórmula estructural. Por ejemplo, esta forma, ¿no? Si nosotros vemos una forma así, esa forma es una forma simplificada de una estructura. Esas rayas están indicando que en cada punta hay un carbono. En cada punta hay un carbono. Y también está indicando que para que esa estructura simplificada cumpla con la tetravalencia, debe tener la cantidad de hidrógeno respectiva. Por ejemplo, el carbono número 1 debe tener 3 hidrógenos. El carbono número 2, 3, 4, 5 y 6, vamos a ver cuántos hidrógenos tiene. El carbono número 2, como tiene 2 rayas a los lados, solo le faltan 2 hidrógenos para cumplir con la tetravalencia. El carbono número 3, como tiene 2 rayas a los lados, también le faltan 2 hidrógenos para cumplir con la tetravalencia. El carbono número 4, como tiene 2 rayas a los lados, también solamente le faltan 2 hidrógenos para cumplir con la tetravalencia. El carbono número 5, como también tiene 2 rayas al lado y lado, también le faltan 2 hidrógenos para cumplir con la tetravalencia. Y el carbono número 6, como nada más tiene una raya al lado, le faltan 3 hidrógenos para cumplir con la tetravalencia. Quiere decir que es lo mismo colocar así esto a colocarlo así. ¿Por qué? Porque es la forma simplificada de la fórmula estructural, que también se puede representar con rayitas
O si usted quiere, coloca las H's. Pero usted o la puede colocar así o la puede colocar así. ¿Para qué les digo esto? Para que vayan a sacar la fórmula estructural simplificada o la fórmula empírica y molecular, tengan en cuenta lo que les acabo de decir para el desarrollo de los ejercicios. De todos modos, yo ahora les voy a explicar un ejercicio. En ese ejercicio vamos a tener en cuenta lo que les acabo de decir. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, ejercicio en clase. Ejercicio en clase. Hallar la fórmula molecular y empírica y su peso molecular de la siguiente estructura. Vamos a suponer que el profe le da esta estructura y les coloca un cloro acá. Y les manda ya la fórmula molecular y empírica y el peso molecular de esa estructura. Lo primero que ustedes tienen que hacer es enumerar los carbonos, las puntas. Cada punta está indicando, obviamente, la cantidad de carbonos que tiene esa fórmula. Quiere decir que contando las puntas, ya tendríamos 7 carbonos en la fórmula empírica. Esta es la estructural. Vamos a partir de esta estructural simplificada, armar la fórmula empírica. Pero la estructural simplificada no nos permite saber en realidad la cantidad de átomos que tenemos. Entonces, el carbono número 1, para que cumpla con la tetravalencia, este carbono debe tener 3 hidrógenos. Una rayita, 3 hidrógenos, el carbono este va a tener 4 para cumplir con la tetravalencia. Si sabemos que en cada punta hay un carbono, sabemos que el carbono número 2, como tiene 2 rayitas a los lados, va a tener 2 hidrógenos. El carbono 3 también va a tener 2 hidrógenos. El carbono 4 también va a tener 2 hidrógenos por las 2 rayitas a los lados. El carbono 5, 2 hidrógenos. El carbono 6, 2 hidrógenos. Y el carbono 7, como nada más tiene una sola rayita, tiene que tener 3 hidrógenos a los lados. Quiere decir que de hidrógenos hay, vamos a contarlos, 3 acá, y 2, 5, y 2, 7, y 2, 9, y 2, 11, y 2, 13, y 3, 15. Entonces sería H15. C7, H15. Por último, tendríamos un solo cloro, formando parte de la estructura un solo cloro. Entonces le colocaríamos Cl1, que sería un solo cloro que habría. Entonces, como hay un solo cloro, una cosa que quiero que lo tengan claro es que cuando van a armar la fórmula empírica, tengan muy en cuenta lo siguiente. Siempre va el carbono y después el hidrógeno como elementos fundamentales. Después le sigue el oxígeno si lo hay y de último los demás elementos que tengan. Como no hay oxígeno, el orden es primero carbono, después hidrógeno y después cloro. Esa es la fórmula empírica. La fórmula molecular es si se puede simplificar. Profe, ¿y si hay oxígeno, cómo queda? Carbono, hidrógeno y después oxígeno, pero como ahí no hay oxígeno no podemos colocarlo, ¿no? Profe, entonces, dígame. Hay 16 hidrógenos. Vamos a ver, 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11, 2, 13 y 3, 16. Sí, señorita, 16 hidrógenos. Vamos a borrar acá y colocamos los 16 hidrógenos y va a tener un solo cloro. Como no se puede simplificar porque el 7 tiene séptima, 16 tiene mitad y cloro nada más tiene 1, no se puede simplificar, entonces la fórmula empírica es la misma fórmula molecular. C7 quedaría igual, C7 H216 cloro 1. Ahora también me piden el peso molecular. El peso molecular se saca de la fórmula empírica. Como la fórmula empírica
S7H16 cloro 1. Es la fórmula empírica que podemos sacar del peso molecular. Vamos a tener 7 carbonos, vamos a tener 16 hidrógenos en la estructura y vamos a tener un solo cloro. Sabemos en la tabla periódica que el carbono pesa 12. Entonces, 7 lo multiplicamos por 12. El hidrógeno pesa 1, lo multiplicamos por 1. Y el cloro pesa 35.4, que también tenemos que multiplicarlo por 1. Y eso me da el valor en peso en gramos. 7 por 12, ¿cuánto da en la calculadora, jóvenes? 84, profe. 7 por 12 da 84 gramos. 16 por 1 da 16 gramos. Y 35.4 por 1 da 35.4 gramos. Sumamos todo y calculamos el peso molecular de ese compuesto. ¿Cuánto da la suma? 120.4. 120.4 gramos sería obviamente el peso molecular que tenemos de ese compuesto orgánico y obviamente ya resolvimos el ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? Contar la cantidad de átomos y verificar efectivamente que se cumpla con la tetravalencia. ¿Entendido? Vamos a hacer otro ejemplo. Profe, a mí la sumatoria me dio 138.4. Sí, Da 138.4, entonces ese dato me lo están dando ustedes. 138.4 gramos. Ok, corregimos y ahí tenemos el valor. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo de otra fórmula estructural simplificada para que ustedes sepan cómo se hace. Por ejemplo, si nosotros tenemos un anillo de benceno, este es un anillo de benceno, y tenemos algo así, CH3, tenemos un triangulito y tenemos cloro. Y abajo tenemos OH. Tenemos una estructura así. Y vamos a hallar la fórmula molecular, estructural y el peso molecular de ese compuesto. Cuando nosotros veamos una estructura cíclica cerrada así, lo primero que tenemos que hacer es hacer la misma estructura, que es un hexágono. Esa estructura en forma de hexágono, la bolita, esta bolita la voy a cambiar por rayas intermedias. Siempre va a ser así. Rayas intermedias como así. Una raya aquí, otra raya acá y otra raya acá en el hexágono. O sea, cambio la bolita por las 3 rayas y enumero la cadena de las puntas. Una a favor de las manecillas del reloj. 2, 3, 4, 5 y 6. Va a tener 6 puntas. En cada punta debe haber un carbono. Ah, pero en el carbono número 2 también está amarrado un CH. Está amarrado un CH3. En el carbono número 3 está amarrado un cloro. En el carbono número 4 está amarrado un OH. Y en el carbono número 1 hay un triángulo. Ese triángulo también te está indicando que en cada punta del triángulo hay un carbono. Esto tenemos que tenerlo bien claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicar los carbonos en la estructura. Cada punta va a tener un carbono. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Cada punta va a tener un carbono, incluyendo las puntas del triángulo. Cada punta del triángulo va a tener un carbono. Eso hay que tenerlo claro. Todas las puntas van a tener carbono. Entonces vamos a contar la cantidad de carbonos que hay en la estructura. En cada punta del hexágono hay un carbono, es decir, que tendríamos 6 carbonos, porque las puntas del hexágono son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tendríamos 6 carbonos en las puntas. Vamos a ir contando los carbonos. Carbono, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos, 8 carbonos, 9 carbonos y 10 carbonos. Estaríamos hablando de 10 carbonos. Luego vamos a calcular la cantidad de hidrógenos que hay. Para sacar la cantidad de hidrógenos que tiene la estructura, tengo que verificar que cada punta cumple con la tetravalencia. Vamos al carbono número 1. En el carbono número 1, el carbono está rodeado de una raya. Mírenla acá. Se las estoy marcando con una bolita roja.
2 rayas aquí en el enlace doble serían 3 rayitas. Y una raya que pega el triángulo tendría 4 rayitas alrededor. Quiere decir que ese carbono número 1 no va a tener hidrógenos. ¿Por qué no va a tener hidrógenos? Porque está completo, cumple con 4 rayitas alrededor. Mírenlas aquí, una rayita aquí, se las estoy marcando, 2 rayitas acá, 3 rayitas acá y 4 rayitas acá. La voy a borrar para que vean de qué rayita les estoy hablando, de estas. Ese carbono va a tener 4 rayas alrededor. Una, 2 acá serían 3 y una que pega el triángulo serían 4 rayas. O sea que el carbono número 1 no tiene hidrógenos. Vamos al carbono número 2. El carbono número 2 tiene una raya aquí. Se lo voy a marcar con marcador de otro color. Una rayita aquí, otra rayita aquí, otra rayita acá y otra rayita acá. O sea que ya ese carbono cumple con la tetravalencia del carbono número 2. El carbono número 3 tiene una rayita aquí, otra rayita aquí, otra rayita acá y otra rayita acá. Quiere decir que el carbono número 3 también cumple con la tetravalencia. No hay que agregar hidrógeno. El carbono número 4 también. Una rayita, una rayita, una rayita y una rayita. Tiene 4 rayas alrededor. Quiere decir que no hay que colocarle hidrógenos. El carbono número 5 tiene una rayita aquí, una rayita acá y una acá. Tiene 3. Quiere decir que al carbono 5 hay que agregarle un hidrógeno. ¿Ya? Porque tiene 3 rayas alrededor. Y el carbono número 6 tiene una rayita aquí, otra rayita acá y otra. Solo tiene 3. Quiere decir que le falta una rayita para llegar a un hidrógeno para llegar a los 4. O sea que ya todo ese hexágono está completo. Vamos a ver el triángulo. El triángulo tiene 3 puntas. El carbono este carbono de la primera punta del triángulo solamente tiene 2 rayitas. Quiere decir que ese carbono tiene que completarse con ¿cuántos hidrógenos? Con 2, para que llegue a tener 4 alrededor de ese carbono. El otro carbono del triángulo de la parte de arriba también tiene 2 rayitas nada más. Una rayita y 2 rayitas. Quiere decir que le faltan 2 hidrógenos para llegar a los 4. Y el otro carbono que está en la otra punta está en la misma situación. Tiene 2 rayitas a los lados y le faltan 2 hidrógenos más para llegar a tener 4. Cuando ya yo completado la cantidad de hidrógenos, ¿por qué en el carbono 4 abajo hay un OH? ¿Ustedes se dieron cuenta? En el carbono 4 hay un OH. Ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿por qué el oxígeno tampoco cumple con los 4? El oxígeno no cumple con los 4 porque sencillamente no es carbono, es oxígeno. Los únicos elementos que deben obligatoriamente tener 4 alrededor son los carbonos. A mí no me importan los oxígenos, no me importan los nitrógenos, no me importan los cloros, solo los carbonos. Quiere decir que si al lado del oxígeno nada más hay una H, déjelo. Deje esa H sola nada más ahí. Ahora vamos a contar los hidrógenos. Para contar los hidrógenos los voy a colocar de color azul. 3 hidrógenos acá. Un hidrógeno acá van 4. Un hidrógeno acá van 5. Un hidrógeno acá van 6. 2 hidrógenos acá van 8. 2 hidrógenos acá van 10. Y 2 hidrógenos acá van 12. Quiere decir que estaríamos hablando de 12 hidrógenos. Y no hay más nada, sino oxígeno, pero el oxígeno que hay nada más es uno. Hay un solo oxígeno. Como hay un solo oxígeno, se le coloca O1. Y como hay un solo cloro, se le coloca cloro 1 nada más. Y ya esta es la fórmula. Esta es la fórmula empírica. Como yo me doy cuenta que esa fórmula empírica no se puede simplificar porque unos tienen mitad y otros no. Entonces, la fórmula empírica es la misma fórmula molecular, en este caso, ¿no? Fórmula molecular. Nos faltaría calcular el peso. Para calcular el peso, sencillamente usted lo que tiene que hacer
es de la fórmula empírica saber cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos y cuántos cloros hay. Carbonos me dicen que hay 10, hidrógeno hay 12 átomos, oxígeno hay un átomo y cloro hay un átomo. En la tabla periódica el carbono pesa 12 gramos, el hidrógeno pesa 1 gramo, el oxígeno pesa 16 gramos y el cloro un momentico, jóvenes. Y el cloro repito, el carbono tiene 10, el hidrógeno tiene 12, el oxígeno tiene 1 y el cloro tiene 1 nada más. Multiplicamos por el peso de cada uno. 12 gramos el carbono, 1 gramo el hidrógeno, 16 gramos el oxígeno y 35.4 gramos el cloro. 12 por 10 da 120 gramos. 12 por 1 da 12 gramos. 16 por 1 da 16 gramos. Y 35.4 por 1 da 35.4 gramos. Sumamos todo y ese es el peso molecular de este compuesto. ¿Cuánto da? Jóvenes, ¿cuánto da? 183.4 gramos, profe. 183.4 gramos. Y obviamente ya está resuelto el ejercicio. Eso en lo que tiene que ver con la estructura molecular, la fórmula molecular, la fórmula empírica y la fórmula molecular, la fórmula empírica y la fórmula estructural, ¿cierto? De ese compuesto orgánico. Eso tenemos que tenerlo claro para determinar el peso molecular de ese compuesto. Por otro lado, vamos a poner otro ejemplo. Por favor, apaguen el audio, deshabiliten el audio. Vamos a tener un ejemplo para anotar los tipos de carbonos en las estructuras. Tipos de carbonos. Dentro de los tipos de carbono pueden haber carbonos primarios, pueden haber carbonos secundarios, pueden haber carbonos terciarios. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo yo sé identificar en una estructura si estoy frente a un carbono primario, un carbono secundario, un carbono terciario? Por las rayitas a las que está amarrado el carbono. Si el carbono está amarrado a una sola rayita es primario. Si está amarrado a 2 rayitas es secundario. Y si está amarrado a 3 rayitas es terciario. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en esta estructura que les voy a mencionar acá, les voy a colocar una estructura CH3, CH2, CH3, por ejemplo. Vamos a ponerla acá la estructura más larga. Corremos acá. Colocamos aquí C, cloro, CH2, cloro y CH3. Vamos a tener en cuenta qué tipo de carbono. Los carbonos primarios los vamos a representar con fucsia. Los carbonos secundarios los voy a representar con verde. Y los carbonos terciarios los voy a representar con amarillo. ¿Entendido? Vamos a ubicar los carbonos primarios. Vamos a enumerar cada carbono. Uno de la cadena principal. Bueno, no vamos a enumerarlos. Vamos a diferenciarlos por número, por letra. Vamos a identificar el carbono primario. Este es un carbono primario. ¿Por qué un carbono primario? Porque está amarrado de una sola rayita. Este también es un carbono primario porque está amarrado de una sola rayita. Aquí tengo que corregir no es CH2, sino CH3. Y este, muchachos, también es un carbono primario porque nada más está amarrado de una sola rayita. Esos 3 extremos que están a los lados son carbonos primarios porque nada más están amarrados a un solo carbono. Ahora, carbono secundario
sería este. Este nada más sería un carbono secundario. ¿Por qué un carbono secundario? Porque está amarrado a 2 rayitas de carbono de lado y lado. Y un carbono terciario, el único carbono terciario que hay es este. Ay, pero es cuaternario porque está amarrado de 4 rayitas. No, está amarrado de 3 carbonos. A mí no me interesan los cloros, los oxígenos, los nitrógenos. Eso no se tiene en cuenta para determinar si es un carbono primario, secundario, terciario. Para saber si es primario, secundario, terciario, tengo que tener en cuenta la cantidad de carbonos que amarran a ese carbono. Y en realidad a el carbono, que lo dibujé de amarillo, lo están amarrando 3 carbonos alrededor. No se cuenta el cloro porque el cloro no es carbono. ¿Entendido? Entonces, esa es la identificación de un carbono primario, secundario, terciario en la estructura. Hay 3 tipos de carbono nada más, no hay cuaternario. Hay primarios, secundarios y terciarios. Hay que tener en cuenta la cantidad de carbono que amarran a la estructura. Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta para determinar los tipos de carbono. Si son primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios no hay. Vamos ahora a la diapositiva y en la diapositiva les voy a mencionar a tener en cuenta los diferentes grupos funcionales que existen. Cuando hablamos de grupos funcionales, esta tabla de grupos funcionales que les estoy mostrando en la diapositiva, usted tiene que tomarle un captura ya en su celular o en su tableta, porque va a ser tu carta de navegación fundamental para lo que viene. ¿Por qué? Porque nuestra carta de navegación va a ser la tabla de grupos funcionales. En química inorgánica teníamos que tener a la mano la tabla de iones y teníamos que tener la tabla periódica a la mano. En química orgánica tenemos que tener, en vez de la tabla de iones, tener esta tabla que es la tabla de grupos funcionales. Y tenemos obviamente que tener la tabla periódica a la mano. ¿Cuántos grupos funcionales existen de orgánicos? De orgánicas existen alrededor de 13 familias de orgánicos. Mientras que en los inorgánicos nada más nosotros vimos óxidos, ácidos, bases y sal el año pasado. Aquí no, en orgánica hay 13 familias. Dentro de esas 13 familias encontramos los alcanos, los alquenos, los alquinos, los alcoholes, los éteres, los aldehídos, la acetona, los ácidos carboxílicos, los ésteres, las amidas y las aminas. ¿Qué les sugiero? Tómenle un captura, ténganlo a la mano o pásenlo al cuaderno bien organizadito. Todas las tablas de grupos funcionales de la familia de orgánicos. Aquí nos faltan los nitrilos. ¿Cómo identificar una familia de orgánicos? Pues ahí los tienen todos en la lista. ¿Qué características tienen los orgánicos? Bueno, ustedes tienen ahí, y ustedes van a ir anotando las características. Pero yo les voy a ayudar en el tablero digital a identificar la familia de los orgánicos. Vamos acá, dentro de las familias de orgánicos, es muy fácil de identificar los alcanos, ¿no? Los alcanos, este es un alcano. ¿Por qué este es un alcano? Porque está formado por un enlace simple. Ese es un alcano. Un enlace simple nada más, un alcano. Un alqueno se caracteriza por tener enlaces dobles. Este es un ejemplo de alqueno. Perdón, este es un alqueno. ¿Por qué un alqueno? Porque tiene enlaces dobles. Ese es el grupo funcional que lo identifica. Y los alquinos se caracterizan por tener enlaces triples. Este es un alquino, por la presencia de un enlace simple. Un alcohol es fácil de identificar. Por ejemplo, CH3OH. Todos los alcoholes se caracterizan por tener en su grupo funcional el OH. Es lo que permite identificar un alcohol. Una amina se caracteriza por tener, en la estructura, se caracteriza por tener NH2. Si usted ve un compuesto orgánico que tiene NH2, es una amina. Y si usted ve esta estructura así, por ejemplo, una estructura así es un éter. Cuando la ve así, ¿no? El éter se caracteriza por tener oxígeno en la mitad de la estructura. Este es un éter, porque se caracteriza por tener
una estructura en la mitad de la cadena, ¿no? Un éter y un nitrilo, jóvenes, se caracteriza por tener esta estructura al final, siempre al final o al comienzo. Este es un nitrilo, ¿no? Cuando usted vea esto así, es un nitrilo. De pronto no lo va a ver así, sino que hay veces que hay libros que lo colocan los nitrilos de esta forma. Un nitrilo, este es un nitrilo. También, no se vaya a asustar cuando lo veas o así o lo veas así. De todo modo, es un nitrilo, porque tiene el CN al final de la cadena. Puede tenerlo al final o puede tenerlo al comienzo. Cuando usted vea esto así, es una acetona. Una acetona se caracteriza por esto. Tiene el CO en la mitad de la cadena. Es diferente al éter. El éter nada más tiene O. La acetona tiene CO. O usted la va a ver así, o también la vas a ver así. Es lo mismo. O la acetona está así o está así. De todo modo, o usted la va a ver como CO o C, doble rayita a los lados y dos rayitas abajo con el O abajo. Es lo mismo. Y un aldehído se caracteriza porque tú en la estructura al final vas a encontrar o al final o al inicio de la cadena el COH. O lo vas a ver así, o también lo vas a ver así. Lo vas a ver así. O lo ves así, o lo ves así. En ambas situaciones también es un aldehído. Siempre termina o comienza con el COH. Nunca lo vas a ver a la mitad de la cadena el aldehído. Por eso tienes que tener a la mano la tabla de grupos funcionales para saber qué es. Un ácido orgánico, un ácido carboxílico, también llamado carboxílico. También se caracteriza por esto. Tiene CH, vamos a suponer que un ácido carboxílico se caracteriza, esta es la manera simplificada, se caracteriza por tener o al inicio o al final de la cadena el COH. Miren, es muy parecido al aldehído. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el ácido carboxílico tiene dos oxígenos y el aldehído nada más tiene un solo oxígeno. O lo puedes ver así, o también lo puedes ver así, con el OH. Es lo mismo. O lo ves así, o lo ves así. En ambas situaciones es un ácido carboxílico. Y se me olvidaba los aldehídos. El aldehído se caracteriza, perdón, aldehídos no, me faltaban los ésteres. Ésteres se caracterizan, diferente a los éteros, ¿vieron? Ésteres se caracterizan por tener en la mitad de la cadena el COO, se parece mucho a la acetona, pero la acetona nada más tiene un solo oxígeno. Este es un éter. Y el éster tiene dos oxígenos. La acetona nada más tiene, miren, busquemos una acetona. La acetona nada más tiene CO en la mitad de la cadena, mientras que un éster tiene COO. O lo van a ver así, o también lo van a ver así. ¿Cómo lo van a ver? Lo pueden ver. El doble enlace abajo, un oxígeno, acá y así. Pues lo pueden ver o así, o lo pueden ver así. En ambas situaciones es un éster. Me falta la amida. La amida se caracteriza también por muy parecido a la amina que tiene NH2 al final, pero además de tener NH2 al final también tiene CO. Esta es una amida. Una amida tiene CO, pero también tiene NH2. O también la vas a ver así, o también la puedes ver así. O la vas a ver así, o la vas a ver así. Todo esto identifica que es una amina. Entonces, recapitulo. Tenemos los alcanos, un enlace simple, alqueno enlace doble, alquino enlace triple, alcoholes OH, amina NH2 al final, éteres oxígeno en la mitad de la cadena, nitrilo CN o al inicio o al final de la cadena, cetona CO, tenemos aldehídos COH al final de la cadena, ácido carboxílico COOH al final de la cadena, éteres COO en la mitad de la cadena, amida CO con NH2 al final de la cadena, y me faltaban los aromáticos. El aromático más común
es el benceno. ¿Y el benceno cómo lo vamos a ubicar? El benceno cómo lo vamos a determinar. De esta forma. Con la bolita en la mitad. O también lo podemos encontrar con las rayas intermedias, que es lo mismo. El aromático más conocido se le llama benceno. Para que usted lo tenga claro. O por la bolita o por las rayas intermedias. Es una manera de identificar un aromático o benceno. Ya con lo que yo les mostré, vamos a hacer ejercicio. Un ejercicio que prácticamente recoja todo lo que hemos explicado hasta ahora. ¿Entendido? Les voy a colocar una estructura. Ustedes en esa estructura me van a determinar qué tipo de carbonos hay, si primarios, secundarios o terciarios. También me van a identificar la fórmula molecular, la fórmula estructural y la fórmula empírica. Me van a calcular el peso molecular y me van a identificar los grupos funcionales presentes en esa estructura. O sea que prácticamente con ese ejercicio vamos a recoger todo lo que hemos visto el día de hoy. ¿Entendido? Entonces vamos a un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos este compuesto. Vamos a tener aquí. Y vamos a tener aquí. Y vamos a tener aquí. CO. Y aquí vamos a tener listo. Tenemos esa estructura y de esa estructura vamos a calcular todo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Vamos a identificar los grupos funcionales presentes en las estructuras. Este grupo funcional que logramos observar aquí se llama alcohol. Este grupo funcional presente aquí es el aromático o el benceno. También este grupo funcional que vemos acá, dijimos que eran las amidas. ¿Por qué las amidas? Porque tiene CO y NH2. Este, que se me borró aquí, que tiene CO en la mitad de la cadena, es una cetona. Y este, jóvenes, que está acá con COH, es un ácido carboxílico. O sea que ya yo de la estructura logré identificar los grupos funcionales presentes en esa estructura. ¿Qué me falta identificar ahora? La cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos que tiene esa estructura. Vamos a comenzar con los carbonos. Los carbonos los voy a representar con negro. Aquí en cada punta debe haber un carbono, en cada punta. Un momentico. Un carbono aquí, un carbono acá, un carbono acá, un carbono acá, un carbono acá, un carbono acá. En el hexágono tienen que haber 6 puntas de carbono. En esta punta también hay un carbono. Ya el carbono ese se ve ahí. Aquí hay un carbono, acá hay un carbono y ya el otro carbono se ve allá. ¿Qué me toca contar? Contar los carbonos. Vamos a contar los carbonos con un color salmón. Un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carbonos. Es decir, que esta estructura va a tener 12 carbonos. Vamos con los hidrógenos, que es la parte más complicada. Yo les decía a ustedes que esa bolita que hicimos allí, la vamos a cambiar por rayas intermedias. Eso lo dije a ustedes. Esa bolita que está allí, dijimos que le íbamos a cambiar por rayas intermedias. Oye, vamos a cambiarla por rayas intermedias. Momentico, jóvenes.
Momentico, jóvenes. Momentico. Ujú. Momentico que está bloqueado el. Bueno, entonces vamos a momentico, jóvenes. Bueno, tenemos la estructura. Vamos a recordar la estructura para poder volverlo a hacer de nuevo. Tenemos la estructura. En esta estructura tenemos esta forma así. Aquí dijimos que teníamos COH. Aquí teníamos en la mitad de la estructura el CO. Aquí tenemos en la estructura, teníamos el CONH2. Y acá teníamos OH. Ya habíamos dicho que en cada íbamos a cambiar la bolita, borrábamos la bolita y vamos a poner líneas intermedias. Estas líneas intermedias sustituían la bolita. Obviamente íbamos a contar la cantidad de carbonos que habían en cada punta. Carbono aquí, carbono acá, carbono acá. Y contábamos la cantidad de carbonos que había. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Obviamente cambió la estructura. Creo que me faltó un carbón. Ah, no. Están todos los carbonos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 carbonos. Teníamos, como cambiamos la estructura porque se había borrado el tablero, entonces vamos a colocar que tenemos ahora en esta estructura 11 carbonos. Luego vamos a contar la cantidad. ¿Cómo? Falta uno. Te dijo que en el pentágono eran 6, apenas hay 5. Ah, en la ok, figura sí. inicial. Es cierta lo que me acabas de decir. Será el carbono que me hacía falta para un total de 12. Momentico acá, que ahora este tablero se está bloqueando. Carbono acá. Entonces tenemos acá otro carbono, serían 12 carbonos que tendríamos en la estructura. Al tener 12 carbonos, vamos a contar ahora la cantidad de hidrógenos que tenemos. Entonces, obviamente, tenemos que colocar con negro, voy a colocar la cantidad de hidrógenos. Este carbono que está arriba del OH tiene 1, 2, 3 y 4 alrededor, no tiene hidrógenos. El carbono, estoy hablando del carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carbono 8, carbono 9, carbono 10, carbono 11, y aquí hay otro carbono que es 12 para saber que hay 12 carbonos. En el carbono número 1 hay 4 rayitas alrededor, no hay que colocarle carbono. En el carbono número 2 también hay 4 rayitas alrededor, no hay que colocarle hidrógeno. El carbono número 3 tiene 4 rayitas alrededor, aquí me equivoqué en las rayas intermedias, porque este va a tener una sola raya intermedia aquí. Entonces, al colocar una sola raya intermedia, quedaría de esta forma. El carbono número 1 tiene 4 alrededor, pero el carbono número 2 le falta un hidrógeno para llegar a tener 4 alrededor. El carbono número 3 tiene 3 rayas alrededor, le falta un hidrógeno para llegar a los 4. El carbono 5 tiene 4 rayas alrededor, no le falta nada. El carbono número 6 tiene 3 rayas alrededor, le falta un hidrógeno. El carbono número 6 tiene 4 alrededor, no le falta hidrógeno. El carbono número 7 tiene 2 rayas alrededor, le faltan 2. El carbono número 8 está completo. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿por qué está completo, profe, si nada más tiene 2 rayas alrededor? Porque recuerden que el CO dijimos que era la acetona, y la acetona se puede colocar
CO, o también se puede colocar, la cetona se puede colocar CO, o también se puede colocar C con un doble enlace de oxígeno abajo. Si tiene un doble enlace de oxígeno abajo, o sea, la acetona puede ser CO o así, ya está completa. Es decir, que este carbono número 8 no hay que agregarle hidrógeno porque tiene 4 rayas alrededor. Porque el CO, que es cetona, es lo mismo, obviamente, que tener el doble enlace de oxígeno abajo para completar los 4. El carbono número 9, sí le faltan 2 hidrógenos, porque tiene 2 rayas alrededor, y el carbono número 10 le faltan 2 hidrógenos. El carbono número 11 no le faltan hidrógenos. Profe, pero nada más tiene una sola raya. Miren lo que pasa. Que el COH, que es el mismo ácido carboxílico, también se puede representar de esta forma. Doble enlace OH. Si usted se da cuenta, ¿cuántas rayitas tiene el hidrógeno, el carbono alrededor? 4. Quiere decir que el carbono número 11 no le faltan hidrógenos. Ahora, el carbono número 12 le faltarán hidrógenos tampoco, porque yo les dije que la amida se puede representar o con el CO o con el doble enlace de oxígeno abajo. Quiere decir que ese carbono número 12 también tiene 4 rayitas alrededor, por lo tanto no se pueden completar con hidrógeno. Y el NH2 tiene 2 hidrógenos nada más. Entonces vamos a contar los hidrógenos con otro color. Al contar los hidrógenos con otro color tenemos lo siguiente. Tenemos 2 hidrógenos, 3, 4 hidrógenos, 5 hidrógenos, 6 hidrógenos, 8 hidrógenos, 10 hidrógenos, 12 hidrógenos, 13 hidrógenos. Estaríamos hablando de 13 hidrógenos. Ahora, de oxígenos, cambiamos el color para agarrar el oxígeno. Vamos a agarrar amarillo. 1 oxígeno, 2 oxígenos, 3 oxígenos, 4 oxígenos, 5 oxígenos. Estaríamos hablando de 5 oxígenos y ya terminamos el ejercicio. Ya contamos la cantidad de carbono. Esa es la fórmula. Esta es la fórmula empírica, pero ya ustedes saben que esa fórmula empírica sería la misma fórmula molecular. ¿Por qué? Porque hay unos que tienen mitad, pero hay otros que no. Ahora, para sacar el peso, sabemos que tenemos carbonos, hidrógenos y oxígenos, 12 carbonos, 13 hidrógenos y 5 oxígenos. El carbono pesa 12 gramos, el hidrógeno pesa 1 gramo y el oxígeno 16 gramos. Vamos a multiplicar 12 por 12, ¿cuánto da, muchachos? 12 por 12, ¿cuánto da? Muchachos, 12 por 12, ¿cuánto da? Muchachos. 144. 144 gramos, 13 por 1 da 13 gramos y 16 por 5, ¿cuánto da? 16 por 5, 80 gramos. Sumamos todo, ¿cuánto da todo? 237 gramos. 237 gramos. 37 gramos. Ese es el peso molecular del compuesto, y ya con ese peso molecular que acabamos de calcular, obviamente ya resolvimos el ejercicio. Ahora, ¿qué nos falta identificar? Ya les dije a ustedes que había que identificar los grupos funcionales. Ya yo se lo había diferenciado. Este grupo funcional es aromático. También en lo que se me había borrado, este es alcohol. Este es alcohol. Alcohol. Este que vimos acá es cetona. Este que vimos acá es amida. Y este que vimos acá es ácido carboxílico. Me falta identificar los carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Qué vamos a hacer para identificar los carbonos primarios, secundarios y terciarios? Vamos a hacerlo aparte.
para que no se nos convierta esto un bololó, ¿no? Entonces, al hacerlo aparte, la estructura, vamos a tenerla aquí al ladito, vamos a hacerlo aparte. Al hacer aparte la estructura, vamos a ubicarla acá. Como ya la tenemos armadita, las rayas intermedias, tenemos acá OH, tenemos, vamos a subir acá un momentico, a ver la estructura acá, ya me acordé cómo es la estructura, entonces aquí es C, doble enlace con oxígeno en la mitad, momentico, continúa, la estructura así, termina en OH, dijimos que el C era así, y también acá tenemos C con doble enlace de oxígeno, voy a borrar esto aquí, C con doble enlace de oxígeno, un momentico, jóvenes, con doble enlace de oxígeno y el NH2. Entonces, vamos a identificar de color amarillo los carbonos primarios. ¿Oyeron? Carbono primario, en la estructura, los únicos carbonos primarios son este. Ya les voy a indicar de amarillo, vamos a ubicar los carbonos primarios. Vamos a colocar aquí amarillo, carbono primario, ¿no? Primario. Verde, secundarios. Y azules, terciarios, ¿no? En la estructura. El amarillo primario es este y este. Ustedes se preguntarán, ajá, profe, pero ¿por qué esos dos son primarios y tiene 4 rayas alrededor? Pero está amarrado de un solo carbono porque no se cuentan ni los oxígenos ni los hidrógenos. Quiere decir que este carbono que le puse de amarillo ahí, allá y allá son carbonos primarios porque están amarrados de un solo carbono. No se cuentan los elementos diferentes al carbono. Eso se lo había dicho yo antes. Secundario lo voy a colocar de color verde. Este que está aquí se supone que está aquí es secundario. Este es secundario. Este también es secundario porque está amarrado de 2 carbonos alrededor. No se cuenta el oxígeno. Este también es secundario. Este también es secundario. Este también es secundario. No se cuenta el OH. Este también es secundario. Y terciario es lo que están amarrados a 3 carbonos, que lo voy a representar de color azul. Los terciarios. De color azul tenemos este que es terciario porque está amarrado a 3 carbonos. Y este también es terciario porque está amarrado a 3 carbonos. Y obviamente ya está resuelto el ejercicio. Identificando los carbonos primarios, secundarios y terciarios. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de carbonos primarios, secundarios y terciarios, no se cuentan a lo que estén amarrados diferentes a carbonos. Tienen que ser carbonos. Si están amarrados nitrógenos, oxígenos o hidrógenos, eso no cuenta. Se cuentan son los amarres de carbono que tengan. Y obviamente ya terminamos el desarrollo de los ejercicios. Vamos a suspender hasta ahora la grabación.